¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ok. Vamos a hablar entonces hoy, para culminar la clase de aparato digestivo, sobre las glándulas anexas al aparato digestivo. Cuando hablamos del tubo digestivo, mencionamos las glándulas intramurales, porque las glándulas que van a estar anexas al sistema digestivo, pues van a ser intramurales y extramurales. Hoy vamos a hablar de las extramurales. Y cuando hablamos del tubo digestivo, pues hablamos sobre las intramurales, que iban a ser de dos tipos: las que estaban ubicadas en la mucosa, específicamente en la lámina propia, ¿ok? Y las que estaban ubicadas en la submucosa en algunos trayectos de este tubo digestivo. Hoy vamos a hablar de las extramurales y vamos entonces a ver que vamos a tener allí a las salivares mayores y menores, al hígado, ¿ok? Y el páncreas. También vamos a hablar en esta clase de algunas estructuras, ¿ok? Como la vesícula biliar, que va a ayudar a contener y almacenar esa bilis. ¿Ok? Siguiente imagen. Entonces acá tenemos un esquema donde tenemos glándulas salivales. Vamos a tener allí una imagen donde vamos a ubicar a lo que es la parótida, que las glándulas salivales mayores van a ser la parótida, la sublingual y la submaxilar. ¿Ok? Siguiente imagen. De todas, la más grande va a ser la parótida. ¿Ok? Va a estar ubicada en la región preestiloidea del espacio maxilofaríngeo, y su conducto excretor va a ser el conducto de Stensen, y va a desembocar en lo que es la papila parótida frente al segundo molar superior en la cavidad bucal. ¿Okay? Histológicamente hablando, la parótida va a ser una glándula que va a tener una cápsula de tejido conectivo. Esa cápsula va a emitir trabéculas y va a dividir ese parénquima. Es un parénquima que va a estar poblado, ¿okay?, por acinos de tipo seroso, es decir, la glándula parótida va a ser una glándula serosa pura, es decir, allí solamente vamos a encontrar acinos de tipo seroso. Una característica importante en esta glándula parótida es que ella va a tener, sobre todo en los adultos, y a medida que el paciente o la persona va aumentando su grupo etario, va a ir en personas mayores, esta glándula parótida se va a ir infiltrando de tejido adiposo, como lo vemos en la imagen. Todos esos espacios en blanco que tenemos ahí, pues van a corresponder con adipocitos unicelulares. ¿Okay? También en esta glándula parótida vamos a tener filetes nerviosos del séptimo par específicamente. ¿Okay? Ocasionalmente podemos ver los teñidos cuando utilizamos hematocilina y eosina. La imagen que tenemos ahí es un tricrómico. Para ese tricrómico lo vamos a utilizar para poder observar todo lo que es la parte de la cápsula, los núcleos, y también las glándulas de tipo 0. ¿Okay? Tenemos acá entonces en este esquema, podemos ver un acino seroso típico. Vamos a tener allí unas glándulas de forma de pirámide. ¿Okay? Los núcleos van a estar ubicados hacia la parte basal, y van a tener lo que es una luz de esa porción, donde van a comenzar a formarse los conductos intercalares, una luz bastante pequeña. ¿Okay? En esta célula, pues es fácil identificar lo que es la forma de la célula, ¿okay?, debido a que vamos a tener allí que va a captar bastante lo que es los colorantes, pues, ¿okay?, los colorantes básicos, debido a sus gránulos de simógeno. ¿Okay? Siguiente imagen. Cuando hablamos de glándulas exocrinas, pues nosotros hablamos de lo que son los conductos excretores. Por lo tanto, acá no los vamos a mencionar. Solamente vamos a mencionar las características histológicas de cada una de esas glándulas
salivales mayores. Acá tenemos entonces identificado con la letra A lo que va a ser una glándula submaxilar, que va a estar ubicada en el triángulo submaxilar o submandibular del cuello. Va a tener un conducto excretor único, al igual que la glándula parótida. En este caso lo vamos a llamar conducto de Wharton, que va a terminar en lo que es la carúncula sublingual al lado del frenillo de la lengua, ¿ok? En el piso de la cavidad bucal. Esta glándula es una glándula mixta a predominio seroso, ¿ok? Como lo vemos allí en la imagen. Esta es una imagen que está teñida con hematocilina y eosina, por lo tanto nosotros vemos que vamos a tener allí ácidos de tipo mixto y vamos a tener ácidos de tipo seroso, ¿ok? Y la otra imagen que tenemos allá es la imagen que está ubicada hacia la parte derecha, es la que corresponde a la glándula sublingual. A diferencia de las dos anteriores, esta también es una glándula mixta, ¿okay? Las coloqué aquí juntas para que puedan ver la diferencia. Estas ambas son glándulas mixtas, es decir, aquí vamos a tener acinos de tipo seroso y acino de tipo mixto. Es decir, si nosotros colocamos un mayor aumento, vamos a tener entonces, vamos a ver acinos mixtos y acinos de tipo mucoso. ¿Okay? Esta glándula sublingual va a tener múltiples conductos excretores, ¿okay? Que van a desembocar junto con el conducto de la glándula submaxilar, es decir, el conducto de Ward. ¿Okay? También puede tener conductos excretores independientes. De todas las que vimos ahorita, de todas las glándulas salivales mayores, la parótida es donde vamos a encontrar mayor cantidad de conductos excretores. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de otra glándula que es la más grande de todas. ¿Okay? Que es el hígado. ¿Okay? Algo que se me pasó es que las glándulas salivales menores van a ser unas glándulas de tipo mucoso puro. ¿Ok? Entonces esas son las características histológicas de esas glándulas salivales. Con respecto al hígado, es la glándula más grande, ¿okay? Tiene un peso aproximadamente de 1,5 kilos o 1.500 gramos, el 2,5% del todo lo que es el peso corporal, y va a estar cubierto por una cápsula fibrosa, que es la cápsula de Gleason, ¿okay? Y además va a tener serosa de peritoneo visceral que va a rodear a la cápsula, excepto donde el hígado se va a adherir al diafragma y a otros órganos. Anatómicamente conserva los mismos lóbulos, o vamos a tener que estar dividida en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado o de espiga. Dentro de esas funciones, luego también va a tener un hilio que le sirve de sostén, ¿okay? Y ese hilio va a estar, en ese hilio pues vamos a encontrar lo que es la arteria hepática y la vena porta. Siguiente imagen. Hablamos de que el hígado es un órgano, pero que lo vamos a tener como una glándula que va a tener entonces una función endocrina, porque va a haber secreción de insulina y glucagón, y exocrina porque va a haber secreción de bilis. El parénquima de este hígado va a estar organizado de la siguiente manera. Vamos a tener células que vamos a denominar hepatocitos y que van a estar dispuestos en cordones de un hepatocito de espesor en los adultos y hasta 2 hepatocitos de espesor en los niños. ¿Okay? Estos cordones van a ir distribuidos pues de forma radiada desde la vena central hacia la periferia, ¿okay? Hacia donde vamos a encontrar lo que es o donde vamos a encontrar el espacio portal o de Kierkegaard, ¿okay? Donde vamos a encontrar todos estos elementos, los elementos que van a estar contenidos en este espacio puro. Entonces, tenemos que esta cápsula, dijimos que es una cápsula de tejido fibroso,
¿okay? Que vamos a encontrar trabéculas de hepatocitos de 1 o 2 células de espesor, dependiendo del grupo etario de la persona. ¿Okay? También vamos a tener que hay allí un estroma de tejido conectivo que se va a continuar con lo que es la cápsula de Gleason, y a través de ese estroma de tejido conectivo, pues vamos a encontrar vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos y conductos biliares. También vamos a tener que los vasos sanguíneos que van a predominar allí van a ser los sinusoides, ¿ok? Y vamos a tener los espacios portal o de Kiernan, donde vamos a contener la tríada portal, ¿ok? El espacio perisinusoidal o de Dice, ¿ok? Que va a estar ubicado entre lo que es el endotelio de los sinusoides. Acá tenemos entonces en el esquema una imagen donde tenemos un sinusoide y vemos allí las células que van a estar tapizando ese sinusoide, células endoteliales, las vemos allí de color azul, y luego tenemos un cordón de hepatocitos, ¿okay? Y entre ambos vamos a encontrar un espacio. Este espacio lo vamos a llamar espacio de Dite, ¿ok? Luego vamos a tener el espacio porta, que lo vamos a ubicar aquí en el esquema, donde vamos a encontrar los elementos de la tríada portal hacia la parte izquierda de la fotografía, ¿okay? De ese esquema, y tenemos allí la arteria, la vena y el conducto biliar, ¿okay? Que son los elementos del espacio porta. Y por último, pues tendríamos el espacio de Moll, que va a estar ubicado entre los bordes del espacio portal. Alrededor del espacio portal vamos a tener que ese espacio porta también va a estar tapizado por un tejido conectivo bastante laxo, ¿ok? Y allí vamos a encontrar entre ese tejido conectivo y los hepatocitos que circundan a esa área, pues vamos a encontrar un espacio que también vamos a denominar, que lo vamos a denominar espacio de Moll, y allí es donde vamos a encontrar que se produce, ¿okay? La linfa del hígado, ¿ok? Siguiente imagen. Vamos a estudiar entonces las características histológicas de los hepatocitos, y lo primero que vamos a decir es que los hepatocitos van a tener una vida media de aproximadamente 5 meses. Van a ser unas células hexagonales, ¿okay? O poligonales. Por supuesto, entonces van a tener 3 lados, 6 lados, ¿okay? De los cuales vamos a tener que, lo vamos a dividir en dominios, y vamos a tener 3 que van a ser laterales y otros que esos laterales van a limitar con hepatocitos contiguos o hepatocitos vecinos, y los 3 que van a estar limitando con los sinusoides, ¿ok? Entonces vamos a tener 3 lados que vamos a llamar laterales, lados o dominios laterales, y 3 sinusoidales. Esta es una célula que es bastante grande, ¿ok? Va a tener un núcleo grande, redondeado, ubicado en el centro, como lo pueden ver en el esquema. Vamos a tener que pueden encontrar en ella 1 o 2 nucleolos, y que el citoplasma de esta célula va a ser un citoplasma acidófilo, o que se va a teñir en el caso de que estemos utilizando hematocilina eosina, ¿ok? Entonces, es un citoplasma eosinofílico o acidófilo. Siguiente imagen. En el hepatocito vamos a encontrar abundantes mitocondrias, retículo endoplasmico rugoso y ribosoma, complejo de Golgi, peroxisomas, ¿ok? Depósitos de glucógeno, lípidos y hierro. Esos depósitos de glucógeno van a ser PAS positivos, ¿verdad? O los vamos a ver con un aspecto, va a tener un aspecto vacuolizado cuando los tengamos con hematocilina eosina. Si quieren, pon la siguiente imagen para ver si podemos ubicar algunos de esos elementos. Siguiente imagen, por favor. Ok, entonces acá vamos a tener una imagen, un aumento de 40X, y está teñida con hematocilina eosina. Entonces vamos a encontrar entonces que en esos hepatocitos dijimos ya que vamos a encontrar depósitos de glucógeno, y que las tinciones con HE iban a tener un aspecto vaporizado. Okay, allí vamos a tener algunas áreas. No los metes.
algunas áreas. Lo primero que nos llama la atención es que vamos a ver un citoplasma como con un aspecto moteado, y dentro de ese moteado vamos a tener esas áreas vacuolizadas, como esas áreas que van a ser más claras, ¿okay? Algo similar a lo que veíamos cuando vemos glucógeno teñido con HE. Y vamos a encontrar también inclusiones lipídicas que son visibles solamente con SUDA. Cuando las vemos con HE, vamos a ver espacios claros, ¿ok? Los espacios donde estaban ubicadas estas gotas de lípido, ¿ok? Y cuando vemos acá también con el PAS, ¿okay? La imagen que tenemos hacia la derecha en la parte superior, pues tenemos entonces que podemos ver esos depósitos de glucógeno que son PAS positivos, son esas áreas más oscuras que tienen allí, como de color más rojizo, eso va a ser el glucógeno. ¿Okay? Y cuando otras estructuras que también son PAS positivas van a ser lo que es la lipofuscina. Esto van a ser como granulaciones o como punticos, ¿verdad? Que los vamos a ver bien delineados, ¿ok? Cuando vemos la tinción con el PAS. Allí pueden ver unas áreas grandes que van a ser no lo que está rodando el nucleolo, que es esta parte más oscura que tenemos allí, un nucleolo que es bastante, el núcleo y el nucleolo, ¿okay? Tenemos allí alrededor de este nucleolo, pues tenemos el núcleo, ¿okay? Que es un área bastante oscura, que así se ve mejor. Tenemos hacia la periferia, hacia el lado contrario donde está el núcleo, un área que vamos a identificarla como depósito de glucógeno, y luego vamos a tener las granitos pequeños como puntos. Imagínense que con un marcador usted agarró, hizo una especie de poco de punticos sobre esa célula. Eso van a ser los gránulos de lipofucsina, ¿ok? Vistos con PAS. Luego tienen en la parte inferior una imagen donde vemos, por ejemplo, Mason, está coloreada con Mason y Fontana. Esta es para poner en evidencia lo que es la lipofucsina, ¿okay? Que van a observarse como granitos de color negro, ¿ok? ¿Lo ven allí? Esos granitos, los mismos que veíamos en donde estaba el PAS, pues los vemos acá en la Mason y Fontana, pero de color negro, ¿ok? Lo otro que van a encontrar allí son las células de Kupffer, que las van a observar de color negro, ¿ok? Son esas estructuras, marcas grandes que tenemos allí, que van a ser las células de Kupffer. Siguiente imagen. Entonces tenemos acá que otro tipo de células que vamos a encontrar en lo que es esa glándula, en ese hígado, pues vamos a encontrar a los macrófagos o las células de Kupffer. Van a estar ubicados en lo que es la superficie endotelial. Ellas van a estar adheridas a lo que son esas células endoteliales en los sinusoides, y ellos van a tener unas prolongaciones que van a emitirlas hacia la luz de las células endoteliales, ¿okay? Ellas van a proceder de los monocitos y, pues, como sabemos, su función es fagocitar. En el caso del área hepática, pues van a fagocitar hematíes que están envejecidos o que han sido lesionados, así como también eh, organismos que estén allí invadiendo lo que es el hígado. Siguiente imagen. Tenemos acá un esquema de lo que es el espacio perisinusoidal o de Dice. Recuerden que es el que está, cuando hablamos de que los hepatocitos iban a tener tres lados, o sea, tres dominios, dos dominios, y entonces cada dominio iba a tener tres lados que iban a estar eh, limitando, decirlo así, con los sinusoides, y tres lados iban a estar limitando con lo que son los sinusoides. Entonces, entre los sinusoides, que los tenemos demarcados en el esquema en la parte superior, como de color fucsia,
¿ok? Vamos a tener allí lo que son los sinusoides. Y el lado sinusoidal de los hepatocitos, pues vamos a tener allí en ese espacio perisinusoidal o de dice las microvellosidades de los hepatocitos que las pueden ver allí en el esquema. ¿Okay? También vamos a tener islotes de células hematopoyéticas que son frecuentes en lo que son la vida fetal, pero en la etapa adulta, pues ellas pueden volver a aparecer. Vamos a encontrar también lipoproteínas que van a ser sintetizadas por el hepatocito. Vamos a encontrar células estrelladas o de hito, que también los vamos a llamar lipocitos perisinusoidales, y que su función en este caso va a ser pues almacenar vitamina A. En situaciones patológicas ellos van a sintetizar pues colágeno y se van a diferenciar en miofibroblastos. Es lo que vamos a encontrar en ese espacio perisinusoidal o de DIS. Okay, allí, siguiente imagen. Allí vamos a tener entonces los sinusoides, que son esos espacios claros que tenemos allí, y pues las células de Cooper, que son unas células bastante grandes y que van a estar hacia lo que es la luz de ese sinusoide. ¿Okay? Obviamente cuando las vemos en funciones, hematocilina y eosina, pues las vamos a ver de color oscuro, ¿okay? O negra. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces un corte histológico de lo que es el parénquima hepático y hacia la parte más externa o periférica podemos ver entonces lo que es la cápsula de Gleason y vemos cómo los cordones de hepatocitos se disponen de forma radiada, es decir, del centro ellos van abriéndose hacia lo que es la parte exterior y tienen una célula de espesor, es decir, los cordones de hepatocitos tienen de ancho el equivalente a una célula. ¿Okay? Esto es lo que estos elementos que van a estar unidos en hileras de hepatocitos, pues es lo que se conoce como placa limitante, ¿okay? Este cordón hepático. Entonces allí vemos cómo está delineado con una área punteada, ¿okay? Lo que es un cordón de hepatocitos. Siguiente imagen. En esta imagen, pues podemos ver cómo de mejor manera, pues tenemos en el centro lo que es la vena central y luego los cordones de hepatocitos que van en sentido centrífugo, es decir, del centro van disponiéndose en forma radial, en forma centrífuga hacia lo que es la parte periférica. ¿Ok? Y allí vemos cómo van y están separados por los sinusoides. Entonces acá vemos entonces una célula de Cooper que está identificada con una K dentro del sinusoide. Siguiente imagen. Ahí podemos ver la célula de Cooper, es una célula que es bastante grande, claro, un objetivo de alta potencia. ¿Okay? Siguiente imagen. Y vamos a hablar entonces de estas estructuras que serían el lobulillo clásico, el lobulillo porta y el acino de Rappaport o acino hepático, ¿verdad? Que van a ser utilizadas para describir la función hepática. ¿Okay? Vamos a tener un lobulillo clásico que va a tener una forma hexagonal, luego vamos a tener el lobulillo porta, ¿okay? Y luego el acino hepático o de Rappaport. ¿Okay? El lóbulo hepático, el lobulillo hepático pues va a tener una forma triangular y el acino de Rappaport una forma romboidal. ¿Okay? El lobulillo clásico va a consistir pues en trabéculas de hepatocitos anastomosadas de una célula de espesor y que van a estar separadas
por su sinusoide va a tener una forma hexagonal, ¿ok? Este lobulillo clásico de forma hexagonal va a tener una vena central, y va a ser lo que está ubicada en el centro pues, de ese hexágono, y en los 6 lados de ese hexágono vamos a tener espacios porta, 6 espacios porta. Eso es lo que va a contener ese lobulillo clásico. ¿Okay? Este lobulillo clásico no es fácil observarlo en el tejido humano porque no hay suficiente cantidad de tejido conectivo que separe a esos lobulillos clásicos. Pero en algunos animales, como por ejemplo el cerdo, pues podemos verlo bien, ¿okay? Bien definido, bien delimitado. ¿Okay? Este lobulillo clásico lo vamos a utilizar para explicar lo que es la distribución de la sangre en el sentido centrípeto, es decir, desde la parte de donde están ubicadas la tríada portal de la parte externa hacia la vena central y el flujo de la bilis que va en sentido contrario, ¿verdad? Va desde el centro hacia la vena. Siguiente imagen. Vamos a ver si encontramos acá esas estructuras por separado. Ok, aquí tenemos entonces un lobulillo clásico. Ok, esto que tenemos acá es un corte histológico de hígado de cerdo. ¿Okay? Allí podemos ver cómo hay una cantidad bastante importante de tejido conectivo que separa a esos lobulillos. ¿Okay? Entonces, en los tejidos, por ejemplo, hepáticos de cerdo, podemos ver bien dibujado en lo que es el lobulillo clásico. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces el lobulillo clásico y tenemos la vena central y ahí tenemos los extremos. El que tenemos hacia la izquierda pues es un corte histológico de tejido hepático o parénquima hepático de cerdo. Allí vemos el tejido conectivo teñido con ese tricrómico que se tiñe de color morado claro o azul claro. Y en la derecha, pues tenemos una tinción con HE de lo que es corte histológico del parénquima hepático humano. No vemos tan bien dibujado lo que es ese lobulillo clásico, pero podemos hacer una línea imaginaria y ver o identificar dónde van a estar ubicadas las tríadas portales, que las tríadas portales van a estar conformadas por la rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. Las características histológicas de los vasos sanguíneos son las mismas de las que hemos estudiado hasta ahorita, unas ramas que van a tener básicamente unas arteriolas pequeñas, ¿okay? Y el conducto biliar, pues que va a tener una característica histológica importante, que va a tener un epitelio eh, bastante diferenciado, grueso, ¿okay? Que lo vamos a distinguir bastante bien de las arterias, de lo que es la arteria y la vena. ¿Okay? Siguiente imagen. Allí tenemos entonces lo que es la tríada portal, ubicada en el espacio porta. Tenemos identificada lo que es la arteria hepática, son arteriolas, la rama de la arteria hepática, que es básicamente una arteriola, debe tener de 1 a 3 capas de células musculares lisas y su endotelio y un tejido conectivo que va a ser la túnica adventicia. ¿Okay? Una túnica bastante delgada. A diferencia, pues, hacia la parte izquierda de esa arteria hepática vamos a tener la vena porta, que es una rama de un vaso sanguíneo bastante grande, mucho más grande que lo que es la arteria hepática, casi siempre lo va a ser mucho más grande que la arteria hepática. Y vamos a tener entonces el conducto biliar, que tiene un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Como lo vemos allí, un epitelio que va a ir desde la parte cúbica, ocasionalmente podemos verlo, vamos a tener un epitelio cúbico que desde que van a tener los colangiolos,
¿ok? Cúbico bajo hasta un epitelio bastante que va desde el cúbico alto hasta el cilíndrico simple que va a tener este conducto biliar. ¿Okay? Recuerden que estos conductos no van a ir, no van a cambiar de epitelio de manera brusca, ¿okay? Sino que los cambios van a irse viendo de manera progresiva. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces lo que es el lobulillo portal, pues, y en él se va a poner en evidencia lo que es el funcionamiento exocrino del hígado, ¿ok? Y va a tener una forma triangular. Es decir, los vértices de ese triángulo van a estar formados por venas centrales, serían 3 venas centrales o centrolobulillares, y en el centro del triángulo tendríamos un espacio porta. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos el acino de Rappaport o acino hepático, tiene forma romboidal. Está conformado o lo vamos a estar ubicando entre dos hepatocitos vecinos, como lo tienen allí. Esta es la unidad funcional más pequeña de lo que es el parénquima hepático y va a tener dos porciones, como ya les dije, de lo que son hepatocitos vecinos. En el vamos a tener que está dividido en áreas que van a tener una perfusión, van a representar lo que es la perfusión y va a estar relacionado con lo que es la capacidad regenerativa de cada una de estas áreas, siendo el área 1 la más perfundida, es la área más oxigenada, el área más oxigenada. Aquí es donde vamos a tener mayor cantidad de nutrientes, pero también, ¿okay? Es el área donde vamos a ver mayor daño, o primero donde vamos a observar mayor daño cuando hay obstrucción o cuando hay lesiones hepáticas. ¿Ok? Aunque en el área 3, en las células, como es el área menos perfundida, ¿verdad? Y es donde menos hay nutrientes, son células donde van a sufrir mayor necrosis isquémica, en los casos donde hay obstrucción. Entonces, esto tiene importancia funcional e histológica cuando estamos tratando de hacer diagnóstico de algunas patologías. ¿Okay? Siguiente imagen. Acá vemos entonces las 3 zonas y podemos ubicar entonces la zona 1, que es la más externa. Allí vemos como las células con mayor capacidad de nutrición y regeneración tienen mayor o reciben mayor cantidad de nutrientes, y a diferencia de las células de la zona 1, pues que son mucho más pequeñas, ¿okay? Y son unas células menos desarrolladas. Siguiente imagen. En cuanto a las vías biliares, ¿okay? Estas vías biliares van a estar formadas por una serie de conductos que van desde los hepatocitos hacia la vesícula biliar y a través de los cuales se va a transportar la bilis. ¿Okay? Las ramas más pequeñas van a ser los canalículos biliares. Los canalículos biliares van a ser unos surcos que van a estar en lo que es la superficie de los hepatocitos o de dos hepatocitos contiguos y van a medir aproximadamente 0,5 micrones. De allí van a salir los conductillos biliares o colangiolos o conductos de Irin. ¿Okay? Esos conductos de Irin van a ser unas estructuras cortas, ¿ok? Y van a tener una luz un poco más amplia, entre 1 y 1,5 micrómetros. Luego vamos a tener
conductos biliares, interlobuliares, que son los que van a formar parte de esa tríada portal, ¿okay? Y que van a estar tapizados por un epitelio cilíndrico simple o cuboideo simple, ¿okay? Depende del área donde vamos a estar haciendo los cortes. Luego, ya que los conductillos biliares van a tener un epitelio cilíndrico simple, ¿okay? Luego, esos conductos biliares van a estar formando lo que es el conducto hepático, ¿okay? Que va a formar luego el conducto hepático derecho-izquierdo, y luego vamos a tener el conducto hepático común, ¿okay? Ese conducto hepático común va a estar formando o saliendo por lo que es el ilio. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces donde vamos a ubicar esta imagen, donde vamos a ubicar, acá tenemos y la vena central, lo que es en la parte donde está ubicado este color verde, que allí vamos a tener los canalículos biliares, ¿ok? Luego vamos a tener los colangiolos o conductos de Iri, o esos conductos biliares, y luego vamos a tener el conducto biliar, ¿ok? Siguiente imagen. Acá entonces vemos los canalículos biliares que van a estar ubicados en lo que es entre los hepatocitos, y allí podemos ubicar a esos surcos que son las primeras vías, ¿ok? Biliares intrahepáticas. Siguiente imagen. Ok. Vamos a hablar entonces del páncreas, que es una estructura que va a estar ubicada, ¿ok? Es una estructura retroperitoneal y en el cual vamos a tener sus 4 porciones que ya nosotros conocemos, que son la cabeza, el cuerpo, la cola, ¿ok? Y el proceso uncinado. Su función va a tener una función endocrina que va a estar dada por los islotes de Langerhans. Esta función endocrina la vamos a estudiar cuando veamos la parte de órganos endocrinos, ¿ok? Y la función exocrina, que va a estar representada por una serie de estructuras que van a ser acinos, ¿ok? Acinos de tipo seroso, que son los que van a excretar los jugos de intestino, ¿ok? Acá tenemos entonces, podemos ver el resto de las vías biliares que van a ir, o que van a venir de lo que es la parte biliar. Vamos a tener un conducto hepático común que se va a unir con el conducto cístico que procede de la vesícula, ¿verdad? Y me van a formar a lo que es el colédoco que va a desembocar en el duodeno, en la ampolla de Barr, ¿okay? El conducto pancreático, ¿okay? Va a estar también recorriendo toda la glándula y va a desembocar en lo que también en esa ampolla de Batten, en la carúncula mayor, y vamos a tener un conducto que es accesorio, que puede estar presente o no. Y siguiente imagen. Ya hablamos, vamos a ver entonces cómo está la función endocrina. Cuando hablamos de lo que es el parénquima del páncreas, no vamos a encontrar que, por ejemplo, en la cabeza, en el cuerpo, en la cola, vamos a encontrar, por ejemplo, acino, y en otra área vamos a encontrar islotes pancreáticos. No, aquí es como, más o menos como lo que vimos cuando estudiamos el vaso, ¿ok? Que había un área que estaba rodeada por otra área. Íbamos a tener pulpa blanca rodeada por pulpa roja en el vaso, pues acá en el páncreas vamos a tener células, vamos a tener acinos que van a estar en todo lo que es ese órgano, en todo ese páncreas, y vamos a tener unas estructuras que vamos a llamar islotes pancreáticos, ¿verdad? Los islotes de Langerhans, como su nombre lo dice. O sea, van a ser islotes de tejido que van a estar rodeados por esos acinos.
Entonces van a ser acinos de tipo seroso, en los que vamos a encontrar unas células que vamos a llamar células centroacinares, ¿ok? Y que esas células van a tener las células de un acino típico, ¿ok? Células en forma piramidal, con un núcleo redondo, citoplasma vaso, ¿ok? Y múltiples en la porción apical. Siguiente imagen. Entonces acá tenemos en la parte derecha un zoológico de parénquima hepático y vamos a parénquima pancreático y vamos entonces a observar que hay unas áreas de más basófilas, ¿okay? Que van a estar rodeando a unas áreas, ¿okay? De color claro, ¿okay? Esas áreas, si se quiere, son más eosinófilas y esas van a ser los islotes de Langerhans, ¿okay? Esos espacios pequeños, redondeados, van a ser los islotes de Langerhans. Está representado por los acinos de tipo seroso, pues vamos a ubicarlos como los acinos pancreáticos, ¿okay? Allí podemos ver en la imagen de la izquierda, con mayor aumento, las características histológicas de esos acinos, ¿okay? Acinos de tipo seroso. Siguiente imagen. Y en cuanto pues a la vesícula biliar, vamos a tener que esa vesícula biliar va a ser un órgano en forma de pera, ¿okay? Pequeño, de aproximadamente 10 por 4 centímetros, ¿verdad? Tiene también varias partes, el cuerpo, el cuello y lo que es el conducto cístico. Y su función va a ser almacenar y concentrar la bilis. Histológicamente hay algunas diferencias histológicas en lo que es la pared de esa vesícula biliar, ¿okay? Siguiente imagen, pues ella va a tener una mucosa, que va a ser una mucosa con bastantes pliegues, ¿okay? Y en esa mucosa con bastantes pliegues, pues vamos a tener un epitelio, que va a ser un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, ¿okay? Ya dijimos que va a tener abundantes pliegues. Su lámina propia, pues obviamente va a ser un tejido conectivo laxo, bastante vascularizado, pero va a carecer de muscularismo mucosal, ¿okay? Entonces ella va a tener una mucosa, una muscular, externa, una serosa y una adventicia. Son las 4 capas que va a tener la vesícula biliar. Es decir, en la mucosa va a faltar la muscularis mucosae y no va a poseer submucosa. ¿Okay? Acá podemos ver una serie de estructuras identificadas como senos de Rokitansky-Aschoff que van a ser invaginaciones de la mucosa. ¿Okay? Esos senos también los vamos a llamar divertículos epiteliares. ¿Okay? Porque son invaginaciones del epitelio que se van a colocar hasta la muscular externa. ¿Okay? Es decir, van a pasar por la mucosa y a ubicarse hasta la muscular externa. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces el detalle de lo que es la mucosa. Es una mucosa con abundantes pliegues. ¿Okay? Su epitelio cilíndrico simple, como ya les dijimos, va a tener abundantes células claras y células con ribete en cepillo. ¿Okay? Microvellosidades que van a formar el ribete en cepillo. ¿Okay? Y su tejido conectivo laxo, pues que es el que va a estar formando la lámina propia. Y aquí, como ya dijimos, pues no va a tener muscularismo mucosal. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces el detalle de lo que es el epitelio cilíndrico simple de la vesícula biliar,
Es la siguiente, la imagen anterior. Entonces acá dijimos que vamos a encontrar abundantes células de clara y células en ribete en cepillo. ¿Ok? Em, Acá tenemos las células de clara, células pequeñas, y las células de ribete en cepillo, que van a ser las células cilíndricas típicas con microvellosidad. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos un corte histológico teñido con hematocina y eosina de lo que es la vesícula biliar, y estamos observando esto con un objetivo explorador porque vemos una gran cantidad de estructuras en el campo. Entonces allí podemos ver el detalle de la mucosa. Luego vemos las invaginaciones de la mucosa, que son esas especies de glándulas que vamos a tener allí, que es lo que vamos a conocer como senos de Rokitansky o divertículos epiteliales, que van a extenderse hasta la muscular externa. Ahí lo tienen identificado, muscularis externa o muscular externa. Recuerden que no hay muscularis mucosae en la mucosa, ni hay submucosa. Entonces pasamos directamente desde la lámina propia de la mucosa hasta la muscular externa. Y luego vamos a tener pues una adventicia, que es donde la vesícula está adherida al hígado, y una serosa que va a tapizar la vesícula, pues donde no está adherida al hígado. Entonces las capas de esta vesícula biliar pues va a ser una mucosa en la que falta la muscularis mucosae, no hay submucosa, y sigue la muscular externa, la adventicia y la serosa. Creo que es todo lo que íbamos a hablar de lo que es. Ok, hasta aquí entonces lo que son las glándulas eh, que van a ser parte de este sistema digestivo. Un resumen. Estamos pendientes con esto terminamos lo que es el material para el segundo parcial, y ya lo que nos queda pendiente es renal, endocrino, masculino y femenino para culminar el programa. Estoy a la espera de que el doctor Aponte, que es un docente jubilado ya de la asignatura, me envíe las clases que faltan, porque como le comenté a Daniela, pues las clases están con virus y así no puedo enviárselas a Daniela. Entonces es bastante complicado hacer todas las clases de manera rápida, y no sé si en las imágenes que le mandé a Daniela hay imágenes de renal, endocrino y femenino y masculino del laboratorio, porque realmente no las revisé. Encontré ese correo que era para un otro delegado, y entonces se lo envié a Daniela. ¿Hay imágenes de esas allí, Daniela, o no? Si no hay, me avisan para seguirlas buscando o decirle al doctor Aponte que me las ubica y me las envíe también. Entonces, bueno, para que puedan hacer los seminarios. Vamos entonces a irles enviando las notas. Ya por ahí se fueron las notas del parcial teórico. Voy a terminar de revisar los trabajos y ¿qué les quería comentar? Antes del parcial les voy a publicar todas las notas ya pasadas en lo que, o quiero publicarles todas las notas en lo que es el formato del CICEUDO, para que vayan viendo ya de una vez su promedio y todo lo que lleva. ¿Ok? Dígame. Ok, ok. Faltaría entonces de masculino y femenino. Entonces yo le digo al doctor Aponte que me las ubique, porque lo que pasa es que tengo ahí un montón de imágenes, un montón de clases y trabajos que son de otros alumnos, pero tienen virus, y así no puedo enviárselas a Daniela. Entonces estoy esperando que él me envíe eso, pues yo más dentro de un ratico lo llamo y le digo que por favor me ubique las otras imágenes para hacérselas llegar a los chicos de masculino y femenino. ¿Ok?
Ok, estoy bien, Pero ya doctora, eso es gracias. para el final. Renal, endocrino, masculino y femenino son los temas de su examen final. No hay más temas, ¿ok? ¿Entendieron eso? Ok. Estoy pendiente con Luis que me dice el comentario privado que me envió, pero no lo he podido abrir, ¿ok? Con Luis Romero. En lo que lo abra, le contesto a Luis Romero. No es que no lo vi, sino que Perfecto, me doctora, mandaste un gracias. comentario privado. Ok. Bueno, estamos pendientes entonces. Ok, Daniela. Chévere, doctora, gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde para ustedes también. Gracias por la paciencia.